Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 150 de la Constitución Española de 1978 orientado para opositores. Un artículo 150 que habla sobre 3 tipos de leyes y cada una de ellas está en un apartado del 150. Y el 150.1 comienza así. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. Así que, ¿cómo se llama este primer tipo de leyes? Pues no lo dice al principio del apartado, lo dice casi al final. Se denominan leyes marco. Bien, y vamos a empezar a analizar el apartado. ¿Quién podrá atribuir la facultad de dictar a las comunidades autónomas normas para sí mismas? Las Cortes Generales. Las Cortes Generales, esa fuente del poder legislativo, atribuye a las comunidades autónomas facultad de dictar normas para ellas mismas. Tiene sentido. Pero no en todas las materias. En materia de competencia estatal. Cortes Generales, que representan a todo el pueblo en ámbito estatal, pues concede ese poder a las comunidades autónomas. Normas legislativas, es decir, normas con rango de ley. Normas legislativas. Pero eso sí, no unas normas legislativas cualquiera. Unas normas legislativas que están en un marco, dentro de unos límites, de unas fronteras. ¿Y cuáles son esas fronteras? Pues las que fije una ley estatal. Y esa ley estatal establecerá los principios, bases y directrices a los que debe someterse esa ley marco. Así que la ley estatal establece esas fronteras de donde no debe salirse la ley marco y la comunidad autónoma legislará dentro de ese marco. Es decir, respetando los principios, bases y directrices de la ley estatal. Bien, ¿cómo se controla esa ley marco? ¿Cómo se ve que una comunidad autónoma no se excede de lo que la ley estatal le ha permitido? Pues, en primer lugar, los tribunales, obviamente, van a tener capacidad de control. A eso se refiere con sin perjuicio de la competencia de los tribunales. Los tribunales controlarán estas normas legislativas que elaboran las comunidades autónomas para ver si no se exceden. Pero además, en cada ley marco se establecerá una modalidad de control. ¿Cómo controlarán las Cortes Generales estas normas legislativas de las comunidades autónomas? Así que en la propia ley marco está el control sobre esa ley que hará la comunidad autónoma dentro del marco y también los tribunales estarán ahí vigilantes. Bien, eso serían las leyes marco. Siguiente, 152. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Bien, vemos un segundo tipo de leyes que se llaman leyes de transferencia, que no lo dice así, pero se saca del apartado. Por la facultad de transferir o delegar, pues se llaman leyes de transferencia. Y estas leyes de transferencia son leyes orgánicas, como dice el 150.2. Y en esas leyes orgánicas, que se llaman leyes de transferencia, el Estado transfiere o delega, son sinónimos, a las comunidades autónomas facultades, es decir, competencias que son de titularidad estatal, pero que pueden asumirlas
una o varias comunidades autónomas. Eso significa que son susceptibles de transferencia o delegación. Por ejemplo, tema de Fuerzas Armadas, es un invento loco, pero el tema de Fuerzas Armadas, ahora se va a delegar esa materia de titularidad estatal en las comunidades autónomas, pues mediante una ley orgánica de transferencia de Fuerzas Armadas a comunidades autónomas. Pues eso sería un ejemplo de transferencia o delegación. Importante que la ley de transferencia se hace mediante leyes orgánicas, muy susceptibles de preguntas de examen. Bien, y la ley preverá transferencia de medios financieros, es decir, de dinero. Hombre, si las competencias tienen, si las comunidades tienen unas nuevas competencias, esas nuevas competencias requieren financiación, requieren dinero para ser gestionadas y ejecutadas. Así que el Estado ampara esa delegación, no deja a las comunidades autónomas en cueros y le da medios financieros. Y también termina este apartado 150.2 del mismo modo que acababa el apartado anterior, con ese control de las leyes de transferencia. La ley preverá entonces dos cosas: los medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado, para ver si la comunidad autónoma no se excede en esa competencia que le ha sido regalada, por así decirlo. Sí que importante este apartado. Ley de transferencia es una ley orgánica. Se transfiere una competencia del Estado a la comunidad autónoma, que es susceptible de ser transferida. Claro, si no es susceptible, no se puede transferir. Y esa ley prevé medios financieros, es decir, dinero que el Estado le dará a las comunidades autónomas para ejecutar esa competencia, dinerito, y también formas de control para que esa comunidad autónoma no se exceda, no se venga arriba. Bien, y por último, 153. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Entonces, por ejemplo, el Estado ve que en competencias de comunidades autónomas pues hay una desigualdad en una materia X, la que sea. Eso sí, en una materia de competencia de comunidad autónoma, pero la que sea. Bien, el Estado aprecia una desigualdad. Entonces, ¿qué hace? Pues primero, las Cortes Generales pues empiezan a debatir. Cortes Generales se preguntan, ¿hay desigualdad? ¿Sí o no? Venga, la hay. Pues para apreciar esta necesidad de alcanzar esa igualdad, esa armonización entre comunidades autónomas, las Cortes Generales deben votar mayoría absoluta, tanto Congreso como Senado, mayoría absoluta de cada Cámara, para apreciar esta necesidad, para decir que es necesario hacer una ley de armonización, que sería el tercer tipo de ley de este artículo, leyes de armonización. Pues bien, una vez apreciada esta necesidad por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado, el Estado dicta leyes. ¿Y esas leyes qué contienen? Pues contienen los principios necesarios para armonizar disposiciones normativas, es decir, normas, leyes, etcétera, de comunidades autónomas. Aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de esta, es decir, de cualquier materia. ¿Y cuándo? Cuando lo exija el interés general. Importante que no es el interés público, no es el interés social, etc. Un ejemplo de esto podría ser una ley que armoniza los requisitos para la concesión de licencias de determinadas actividades en regiones diferentes. Imaginaos que la tramitación en Cuenca, vamos a poner una comunidad autónoma, la tramitación en Extremadura es distinta a la tramitación de Castilla-La Mancha y eso provoca una desigualdad en cuanto a concesiones. Pues entonces el Estado me dice, mira, vamos a ver, aquí hay una desigualdad y el interés general requiere que se armonice este proceso para conceder licencias.
Entonces, las Cortes Generales lo debaten y si hay mayoría absoluta a favor de que se haga una ley de este tipo para armonizar de Congreso, Diputados y Senado, pues se hará una ley de armonización. Así que eso sería. Así que queda analizado ya el 150. Importante que las leyes de transferencia del apartado 2 son leyes orgánicas, muy importante, eso lo suelen preguntar, y que en el 150.1 habla de las leyes marco, de esas fronteras para dictar leyes por parte de comunidades autónomas que no deben sobrepasar ese límite, y que en el 153 se habla de las leyes de armonización, cuando lo exija el interés general y por mayoría absoluta de cada Cámara. Esas son las cosas preguntables. Así que sin más, queda analizado el 150 y nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 151. Un saludo.